virus va a ir pegado en la chapa del vehículo o en el asfalto, dice este mensaje. Pedro, en Gorostiaga se confirmó el primer caso de COVID. Dice, no lo sé yo eso. Muy buenos días, un nuevo contacto a través de la página web del diario La Razón, correspondiente a este día martes 8 de septiembre, 11 de la mañana. Estábamos escuchando el programa Buenos Días por Radio Chivilcoy. Interrumpimos porque a las 11 está previsto el inicio de una nueva conferencia de prensa en la Municipalidad de Chivilcoy, seguramente para dar el nuevo reporte epidemiológico correspondiente a nuestra ciudad, una conferencia que, como es habitual, es encabezada por el intendente municipal, el doctor Guillermo Britos, acompañado por el secretario de Salud de la Municipalidad de Chivilcoy y otros funcionarios. Recordemos que en el día de ayer en nuestra ciudad fueron confirmados 8 casos, incluyendo el lamentable deceso de una persona de 78 años de edad con COVID. Esto fue anunciado por el intendente municipal Guillermo Britos y también por el secretario de Salud de la Municipalidad de nuestra ciudad. Recordemos que ante estos 8 nuevos casos, la ciudad de Chivilcoy cuenta con 69 casos confirmados activos. En el día de ayer fueron 6 los casos recuperados y el total de casos confirmados desde el inicio de la pandemia hasta el día de anoche eran de 243 casos. Veremos hoy si confirman nuevos casos positivos en la ciudad de Chivilcoy, de nuestra ciudad. Recordemos que 712 personas están aisladas en Chivilcoy, realizando el aislamiento post-arribo de zonas con transmisión social o contacto estrecho con pacientes confirmados. Recordemos que también en la conferencia de ayer, junto al secretario de Seguridad de la Municipalidad de Chivilcoy, el doctor Guillermo Britos enumeró algunas medidas que se implementarían en la ciudad para impedir la organización de fiestas en casaquintas o en viviendas, como así también se van a endurecer también hacia aquellas personas que se movilicen en la ciudad sin tapabocas e ingresen a comercios sin tapabocas. Con respecto a ciudades vecinas, como venimos haciendo un reporte todos los días, 2 nuevas muertes suma lamentablemente la ciudad de Bragado, llega a 37 las personas fallecidas en los últimos 21 días. De acuerdo a la información conocida, una de las mujeres tenía 91 años y estaba internada en la sala de COVID del Hospital Municipal San Luis, mientras que la otra mujer era oriunda de O'Briens y tenía 87 años, que había sido derivada de la ciudad de Junín. También han descartado, de la vecina ciudad de Chacabuco, han descartado el fallecimiento de una mujer de 67 años a consecuencia del COVID. No fue por COVID, sino por otras patologías que tenía esta mujer. Esto fue confirmado en horas de la mañana por el secretario de Salud de la vecina ciudad de Chacabuco. Con respecto a Suipacha, también una ciudad con lazos estrechos con Chivilcoy, en el día de ayer confirmaron un nuevo caso de COVID en Suipacha. Hay 3 casos activos en la vecina ciudad de Suipacha. Hay 35 personas que están cumpliendo con el aislamiento domiciliario. En el día de ayer terminaron con este aislamiento 10 personas. Recordemos que desde el inicio de la pandemia 94 personas fueron confirmadas con COVID. Hay 89 casos recuperados, 3 casos activos. Como dije, en el día de ayer se confirmó un nuevo caso. Hay 9 casos sospechosos que se aguardan el arribo de los resultados de hisopados. Hay 307 casos descartados y la ciudad de Suipacha tiene 2 personas fallecidas por consecuencia del coronavirus. Así que en minutos va a estar comenzando esta conferencia de prensa
en la municipalidad de Chivilcoy, seguramente para anunciar si hay casos positivos de COVID. Recordemos que mismo el intendente municipal en conferencia de prensa dijo en el día de ayer que restan varios casos, que restan recibir varios resultados de hisopados que se practicaron en la ciudad de Chivilcoy. Recordemos que nuestra ciudad tiene 712 personas, vecinos, que están aislados por contactos estrechos o por haberse movilizado en lugares donde está el virus comunitario, como por ejemplo el AMBA. Recordemos que en Bragado también está es un virus es un virus comunitario. Así que bueno, veremos qué nos va a decir hoy el intendente municipal en esta nueva conferencia de prensa. Recordemos que en el día de ayer 8 fueron los casos confirmados con coronavirus en la ciudad de Chivilcoy, incluyendo en estos 8 casos esta persona de 78 años que falleció lamentablemente, y que a raíz de esto Chivilcoy tiene a 5 personas fallecidas por coronavirus desde el inicio de la pandemia. La conferencia, bueno, por lo que vemos, se va a atrasar unos minutos más. Estamos en vivo a través de la página web del diario La Razón. Así que en minutos vamos a estar compartiendo esta conferencia de prensa. Pasando nuevamente algunos datos con respecto a la ciudad de Chivilcoy. 99 fueron los casos en análisis de acuerdo al protocolo de coronavirus en nuestra ciudad. 1.409 hisopados negativos. Casos confirmados en el día de ayer fueron 8. Casos confirmados activos en la actualidad hasta el día de anoche, que es cuando se reporta el reporte epidemiológico de COVID-19, fueron 69 personas. 6 personas se recuperaron en el día de ayer. El total de recuperados hasta el momento son 169 personas, fallecidos 5, y total de casos confirmados desde el inicio de la pandemia es de 243 personas. 712 personas, reitero, es un número importante, es la que están realizando el aislamiento social que, bueno, se ha iniciado desde el mes de marzo, cuando comenzó esta pandemia en nuestro país. La situación más crítica sigue siendo la ciudad de Bragado, lamentablemente, con varios casos activos en el día de la fecha, y con una persona de 67 años que falleció también en la ciudad de Chacabuco, y que, bueno, en las últimas horas, en el día de hoy, han descartado que el deceso haya sido por COVID, sino por patologías preexistentes al deceso. Así que, bueno, en minutos va a estar comenzando esta conferencia de prensa en la municipalidad de Chivilcoy, seguramente encabezada por el intendente municipal. Ahí estamos viendo el ingreso del intendente municipal, el doctor Guillermo Britos, acompañado por el secretario de Salud. También estamos viendo al director del hospital municipal, José Luis Neme. Así que, bueno, en minutos esta nueva conferencia de prensa correspondiente a este día martes en la ciudad de Chivilcoy. Así que los invito a esta conferencia que comienza en minutos nada más. Bueno, muy buenos días. Hola. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar el informe del día 7 de septiembre. Primero vamos a empezar con el sistema público. Hemos recibido 13 resultados descartados, 5 resultados positivos de lo que tiene que ver con los hisopados en la carpa, en el hospital municipal, y también en los distintos lugares como Moquegua y otros lugares que se hace hisopado. En este caso son
un varón de 45 años que tuvo un nexo en la ciudad de Bragado, trabaja como peluquero y viajó a esa ciudad. Un joven de 25 años que es funcionario municipal, una señora de 41 años que viajó a Lamba, un joven de 32 años que es enfermero de cirugía y una joven de 18 años que es hija de un personal de salud contagiado. Esos son los 5 casos que tienen que ver con el sistema público. Y después hay un tema preocupante por la cantidad y porque además 5 casos de los 6 son totalmente asintomáticos y que fueron hisopados con el solo fin de volver a trabajar y lamentablemente han dado positivos. Son 6 casos en total de laboratorio privado que hemos recibido ayer, que no están cargados en el CISA todavía, pero como se han contactado con el secretario de Salud por indicación del laboratorio para ver qué es lo que tienen que hacer por ser positivos, nosotros los vamos a anunciar, seguramente en el CISA se cargarán entre hoy y mañana. Siempre el laboratorio privado va cargando más tarde en el sistema, o sea que estos casos no van a figurar en el sistema público, pero sí son positivos, ya lo sabemos, que son 3 empleados de subcontratistas de una empresa que viene de Santa Fe y que está trabajando en una empresa de la Ruta 5 que ya tiene a un personal de mantenimiento y a su familia contagiado desde la semana pasada. Estos 3 jóvenes de 20, 23 y 37 años son positivos, asintomáticos, como decía. El hisopado era solamente para ir a trabajar de nuevo, se lo pidió la empresa para dejarlos entrar y lamentablemente los 3 dieron positivo. Un joven de 32 años que también trabaja en otra empresa que tiene un empleado contagiado que con el mismo efecto se hisopó y también dio positivo. La cajera del mismo supermercado que estuvo cerrado esta semana, que trabaja en la misma caja que la joven contagiada, y una persona de 67 años que es el único que no corresponde a una empresa, que es padre de un personal de salud pero que se hizo el hisopado en el privado. Lo llamativo, digamos, de estos casos es que, como decía, de los temas de salud va a hablar el secretario de Salud, pero en su gran mayoría, si no el total, son asintomáticos. Entonces, es lo preocupante, ¿no? Porque esto claramente nos está dando un indicio de que lo que han dicho los especialistas durante todo este tiempo es real y que hay mucha gente asintomática y que como el virus está corriendo hacia este sector de la provincia, todos ustedes siguen igual que yo los resultados. Y ayer Trenquelau, que en distrito que está límite con La Pampa, ha tenido cerca de 20 casos, llevaba 17 a las 20 horas, no sé si a la noche recibió más, y muchos municipios muy lejos de capital están recibiendo muchos casos. Es un tema a tener en cuenta. Y por eso mismo, cuando decimos que hay que extremar todos los recaudos, esta es una prueba de que hay que extremar todos los recaudos. Estamos hablando de chicos de 20, 23, 32, 37 años que sin ningún síntoma dan positivos. Y esto, sin ninguna duda, genera contagios en sus familias y puede generar contagios de gente que se puede complicar y mucho. Y otro tema a tener en cuenta es que uno de estos casos, volviendo a lo que diariamente lamentablemente tenemos que decir, él se sentía muy bien, por lo tanto después de hisopado siguió su vida normal y realmente ha estado en contacto con muchísima gente. Por eso nosotros del privado recibimos el resultado positivo, no recibimos, porque no tienen ninguna obligación, ni quién se hisopó ni los resultados negativos. ¿Qué queremos decir con esto? Que el que se hisopa en el privado tiene que tener los mismos cuidados que el que se hisopa en el sistema público.
porque si no, eso genera contagios masivos y va a seguir complicando las situaciones. No tenemos forma de hacerlo nosotros, porque como dije antes, al secretario de Salud le avisan el resultado positivo de estas personas. De hecho, de la empresa de la ruta eran 5, de los cuales 3 resultaron positivos y 2 negativos. De los 2 negativos no tenemos ningún dato, porque así está establecido y porque, reitero, la obligación del privado es avisarnos o cargar al sistema, ni siquiera avisarnos a nosotros. Acá al menos se avisa, hay otras ciudades que se enteran cuando lo ven cargado, pero es muy complicado si no tenemos control sobre los contactos estrechos de esos hisopados hasta que nos enteramos del positivo. Acá, como dije, hay un joven de 20 años que de Yapa es de una localidad rural, que estuvo en contacto con muchísima gente después de que fue hisopado y es positivo. Entonces puede haber generado otros contagios, y si bien hoy se está haciendo, desde ayer se está haciendo todo el seguimiento y se está hablando y aislando a todas las personas, para muchos de ellos lamentablemente puede ser tarde. Entonces les pedimos a todos los que se hisopan porque su empresa se lo indica, porque la actividad lo requiere en el privado, que tomen la misma precaución que toman los que van a la carpa, que se aíslen ellos y todos los convivientes y todos los contactos estrechos que las 48 horas antes han estado con ellos. Bueno, sobre aislados y demás y cómo están los estados de salud va a hablar el doctor Caprara. Y lo que no dije, y es muy importante, y por supuesto, como siempre digo, acompañamos a las familias en estos casos. Lamentablemente ayer en el hospital municipal falleció la señora que ayer había mencionado el secretario de Salud, que estaba en la clínica del Carmen con una enfermedad muy grave y con, digamos, ya la patología muy avanzada, con, bueno, múltiples, con una enfermedad que se diseminó, que lamentablemente, bueno, estábamos esperando eso y falleció ayer en el hospital municipal. Así que acompañamos como siempre a su familia. Si bien el fallecimiento no es por COVID, pero estaba con sus cuidados paliativos en la clínica del Carmen y bueno, ante la inminencia del fallecimiento fue trasladada al hospital municipal. Así que acompañamos a su familia, por supuesto. Bueno, le paso al secretario de Salud para los temas que tienen que ver con la salud. Y después, un tema importante que hicimos ayer y que lo va a detallar el director del hospital, es la sanitización del área de cirugía y de otros sectores del hospital. Así que le paso al secretario de Salud primero. Buenos días. Bueno, vamos a dar parte de los pacientes que fueron confirmados ayer, los 11 pacientes, 6 por el sector privado y 5 por el sector público. Tenemos una señora de 41 años, trabajadora de un supermercado de acá de la ciudad, que tenía síntomas leves y fue hisopada por tener antecedentes de ser contacto estrecho también de una compañera que ya estaba confirmada y dio positivo. Se encuentra bien, persiste esa sintomatología leve, así que continúa ella en su domicilio con el aislamiento. Después tenemos un muchacho de 32 años que trabaja en una de las empresas del sector industrial acá nuestro de Chivilcoy, que él sí tuvo fiebre y por ese motivo también, además de tener uno de sus compañeros del sector contagiado, y que ese fue el nexo, fue hisopado y dio positivo. Al momento de recibir el resultado del hisopado ya la fiebre estaba cediendo y está mejor y está aislado en uno de los en un domicilio de su familia. Luego tenemos un joven de 20 años del rubro de la construcción, que al igual que otros 2 compañeros, 5 compañeros fueron hisopados por el sector privado,
debido a que forman parte de una empresa que está subcontratada, como explicó bien Guillermo, para realizar tareas de refacción en una empresa de la Ruta 5, y él fue uno de los positivos, sin síntomas al momento del hisopado. Él se encuentra internado en la Clínica del Carmen. Después tenemos otro muchacho de 37 años, también del rubro de la construcción, que está, en el momento de que fue hisopado, estaba sin síntomas, y que ahora, en el día de ayer, comenzó a agregársele pérdida del olfato y del gusto. Él está aislado en su domicilio y todos sus convivientes familiares, su familia, su mujer con sus hijos, está aislada en el Hotel Chivilcoy, porque en la casa no tenían la comodidad como para estar aislados todos. También tenemos otro señor de 37 años, de 23 años, también dentro de este grupo, que está asintomático y quedó aislado con su familia en su casa. Tenemos también un señor de 67 años que está con sintomatología, dolor de garganta, dolor corporal, y tiene como nexo su hijo, que es personal de salud y que está hisopado por estar sintomático a la espera de resultado. Este señor se aisló en la Clínica del Carmen. Tenemos un joven de 25 años que también dio positivo, trabajador municipal, y que tenía como síntomas todo un estado de congestión nasal, resfrío, moco, por lo cual estaba medicado, y como se prolongaba la sintomatología en el tiempo, a pesar de la medicación que estaba tomando, se hisopó y dio positivo. También tenemos una joven de 18 años que tiene a la mamá, personal de salud contagiada del hospital, y que fue hisopada por presentar fiebre, cansancio, y al momento de recibir el informe ya estaba mejor, por lo cual quedó en aislamiento, continúa con su madre. Otro señor de 45 años que tiene como nexo un confirmado de una de las empresas del personal que estaba cuidando a su mamá en el hospital, y que fue positivo él y parte de su familia. Es nexo de este señor de 45 años, que también tiene como nexo la ciudad de Bragado, donde al tener, además de la peluquería, una mini empresa familiar que es dedicada a la distribución de alimentos, también tiene ese otro nexo, o sea que tiene nexo por dos lados. Una mujer de 41 años que tiene como nexo Cava, donde viaja para visitar a su mamá, y presentó como síntomas la cefalea, como único síntoma, nada más que ese. Y tenemos, en último lugar, un personal de salud del área también de cirugía, de 32 años, que tuvo fiebre y dolor de cabeza y se encuentra estaba aislado en el Hotel Chivilcoy esperando el resultado, y al ser positivo pasó a la Clínica del Carmen. Bueno, este es el resumen de los 11 pacientes nuevos que tuvimos en el día de ayer. Con respecto a los internados, tenemos en la sala COVID 5 pacientes, de los cuales 3 son positivos. Hay 2 que están, los 3 están con pronóstico reservado, y hay 2 que están con neumonía esperando los resultados. También tenemos en la UTI 2 pacientes en respirador, que están, uno con nexo, que estamos esperando los resultados, ¿no?, de COVID, y uno tiene nexo en la ciudad de Bragado, donde estuvo trabajando hasta poco antes de empezar con la sintomatología y enfermarse, y el otro tiene como nexo en la sala de cirugía del hospital. ¿Estos dos no están confirmados? No están confirmados, estamos a la espera de resultados. Y en la Clínica del Carmen tenemos
17 pacientes positivos internados, de los cuales hay 2 que están con sintomatología moderada, digamos. Están siendo atendidos todos por los profesionales dedicados a la atención de estos pacientes en la Clínica del Carmen, y un sospechoso que a la espera de resultado. El resto de los pacientes con buena evolución en sus domicilios, y bueno, esto es todo el resumen. ¿Y en el Hotel Chivilcoy cuántas personas están aisladas? En el Hotel Chivilcoy tenemos alrededor de 7, un grupo familiar y 2 personas más. Con respecto a la fallecida, ¿qué nos puede decir? Que tenía una enfermedad muy grave de base, con un cáncer que estaba ya con cuidados paliativos, diseminado, y que, bueno, es fallecida con COVID y no por el COVID. Una aclaración antes de pasarle al doctor Neme, que no lo dije, dos temas importantes. Uno, que hubo 6 recuperados anoche, que no lo mencioné cuando hice el detalle. Y otro, que bueno, con respecto al funcionario municipal, si bien nosotros nunca decimos de quién se trata, en este caso con la autorización del funcionario, y además porque hay otros empleados que están aislados y que han estado en contacto, bueno, se trata del delegado municipal de la localidad de Moquegua, que todos sus contactos desde las 48 horas antes de hisoparse están aislados, incluso por relaciones familiares también están aislados el secretario y el director de gobierno, y varios empleados tanto de Chivilcoy como de Moquegua, y es lo que vamos a hacer en cada caso donde haya cualquier persona en riesgo, ¿no? Esto para el municipio corre lo mismo que para cualquier otro lugar. Entonces, así como tenemos 11 aislados en la Dirección de Niñez y en la Secretaría de Derechos Humanos, esperando el resultado, que eso es otro tema complicado, porque como bien decía el secretario de Salud, hay 2 pacientes que todos suponemos que son positivos y que están con respirador. Uno de ellos es profesional de la salud y trabaja en Bragado. El otro tuvo un nexo, como han tenido muchísimos contagios en cirugía, y bueno, hace varios días que estamos esperando el resultado. También hace varios días que estamos esperando el resultado del personal de la Dirección de Niñez y de la Secretaría de Derechos Humanos, pero mientras tanto vamos a seguir aislando, porque es la única forma de lograr frenar los contagios masivos con el aislamiento preventivo. Y si después, afortunadamente, los resultados son negativos, mejor, pero en el medio tenemos que hacer todos los aislamientos que corresponden por el sistema y por el protocolo. Así que, bueno, para tranquilidad del resto, todos los empleados que han estado en contacto con el delegado municipal están aislados, todos los funcionarios también. Vamos a estar con Marcela seguramente haciéndonos cargos de la delegación de Moquegua y seguramente con la colaboración de algún otro funcionario, y bueno, la Secretaría de Gobierno también, entre Eduardo Delillo y Marcela, van a hacerse cargo de los despachos y de los decretos. Por supuesto que los funcionarios pueden seguir trabajando desde su casa, como ocurre cuando hay algún funcionario aislado que no tiene problemas de salud. O sea, están aislados por precaución, ¿no? Ninguno de ellos tiene ningún síntoma todavía. Ayer se escuchaba una versión de que Chivilcoy había recibido por lo menos 20 pacientes de Bragado y que estaban alojados en la Martija en Pioneer. ¿Qué se puede decir de eso? Sí, realmente uno muchas veces no quiere contestar más a lo que sale en las redes, porque la verdad es que doy un ejemplo. En mi página personal, una señora el viernes, enojadísima con que tenemos que volver a fase 1, que por favor, que controlemos todo. Y la misma señora el domingo me pidió permiso para hacer una fiesta para 15 personas porque cumplía años su hija. Entonces, bueno, le contesté con su propio mensaje. Le dije, señora, el viernes me pidió que bajemos a fase 1 y el domingo me pide hacer una fiesta. O sea, pongámonos de acuerdo. O sea, es muy difícil ser tan contradictorio, ¿no? Pero sí, esto lo tenemos que aclarar porque, bueno, hay evidentemente mucha mala fe. El Pioneer recibió 20 personas en Junín. En Chivilcoy está totalmente cerrado.
no lo hemos habilitado todavía. Como bien dijo el secretario de Salud recién, solamente ahora el Gran Hotel Chivilcoy, una familia que no hay ningún contagiado, pero que no tenía forma de quedarse con su familiar estando aislado porque el familiar es positivo. Con muy buen criterio el secretario de Salud ha dispuesto trasladarlos al Hotel Chivilcoy para evitar que se contagien, y agradeciéndoles por supuesto a los propietarios que hemos firmado un convenio con ellos para eso. Pero el Pioneer está cerrado, y la noticia que sí puede haber leído alguien y trasladarla mal a las redes, incluso con mucha mala intención, porque publicarla en una página de mercado donde se ofrecen productos y que enseguida empieza a escribir cualquiera y cualquier barbaridad. No, esto no fue en Chivilcoy, fue en Junín, así que lo quiero aclarar y tranquilizar a los vecinos, como siempre hacemos en todas las conferencias. Nosotros informamos la verdad, y si mañana habría que abrir el Pioneer, habría que abrir el Estadio Centro, el Club Gimnasia, el Club Independiente, el Club Huracán, cualquiera de los clubes que nos han cedido y que afortunadamente todavía no han sido necesarios abrir, los primeros que los van a saber van a ser ustedes, y a través de ustedes toda la comunidad. No, jamás ocultaríamos que tenemos enfermos en ningún lado, y mucho menos, como se dijo con mala intención en este caso, que eran enfermos de otra ciudad, ¿no? Nosotros ya hemos dicho que no vamos a recibir pacientes leves de otra ciudad, porque el paciente es leve hasta que deja de serlo, y hoy nuestro sistema de salud está, como lo dijo el doctor Caprara, bastante complicado, y tenemos todavía 140 resultados en espera. Si el promedio se cumple de esos 140, es probable que cerca de 40 vengan positivos. Entonces no podemos hoy, digamos, ceder mucho espacio de lo que tenemos, ¿no? Si bien no tenemos el sistema saturado, ni mucho menos, no estamos para recibir pacientes. Sí vamos a recibir en la emergencia, como siempre dijimos, pero no podemos recibir pacientes leves de otros municipios. Todos tienen sus centros de aislamiento, Bragado también tiene, y Junín sí envió vecinos de Junín al Pioneer, que está en Junín, como tenemos nosotros nuestro Pioneer. Esto aclararlo para que no haya ninguna duda. ¿Sí? Gracias, buen día. Bueno, yo les voy a contar que en la noche de ayer hicimos una nueva sanitización de todo el hospital, habida cuenta de que habíamos tenido registro de positivos, y esto es lo que hacemos habitualmente, como si bien un proceso preventivo en distintas dependencias, como hicimos en Moquegua, como hicimos en la agencia Multiagencia 911, etcétera. Ya lo habíamos hecho en el hospital municipal, y en este momento teníamos 2 servicios que habían quedado como positivos allí, con la necesidad de ser sanitizados. El proceso de sanitización es un proceso de desinfección profunda que se realiza a base de 2 productos elementales, como pueden ser el amonio cuaternario o el isoclor. Una vez aplicado este producto, se procede a la limpieza de superficies de pisos, aberturas, puertas, ventanas, etcétera, y con esto queda totalmente asegurada la higiene del sitio, de las áreas donde va a haber nuevamente pacientes. En este caso, cirugía, traumatología, neonatología, parte de pediatría, el corredor externo de la zona de terapia, maternidad, el sector de tránsito de radiología y hacia la puerta de la antigua Guardia Vieja por la esquina, fueron las áreas sanitizadas. Incluyeron, por supuesto, office y salas comunes de tránsito de personas. Esto se hace justamente cuando las personas no están, porque si bien el producto es una nube que prontamente se difumina con el aire, es conveniente que en los primeros momentos, cuando la nube está presente y asciende para luego bajar, justamente no haya personas para que lo respiren. Por eso el aplicador o las personas que acompañan tienen que estar protegidas con sus equipos y con equipos de protección y máscaras y antiparras. De esta manera aseguramos nuevamente que el hospital
vuelve a estar aséptico con respecto a gérmenes y microorganismos. Prontamente vamos a decir cuándo se van a rehabilitar estas salas de traumatología y cirugía, porque si bien es cierto que ya contamos con la condición biológica para poder trabajar, tuvimos una baja en cuanto al personal de salud que allí asiste, motivo por el cual, aunque las áreas están con posibilidad de recibir pacientes, en este momento no tenemos el personal y lo estamos diagramando con el segundo grupo de aquellos que habíamos reservado para esta contingencia. De modo tal que momentos antes de llegar a esta reunión nos reunimos con el doctor Capral, la doctora Conde y el jefe de traumatología, el doctor Guerra, y el jefe de cirugía, el doctor Faje, justamente para abordar estos temas, más allá también de que incorporamos a la reunión a Patricia Sabela, que es la coordinadora y jefa de enfermería, con el propósito de que el equipo de salud, que es el equipo más sensible, que acerca al paciente, que contacta con el paciente, que asiste al paciente, todo el grupo de enfermería, a veces por relajamiento de las normas y no por desconocimiento, porque trabajamos en base a protocolos y están todos capacitados para saber y entender que deben cuidarse, justamente en esos momentos que se relajan es cuando incurren en errores que después terminan siendo afectados al resto de sus compañeros y sus familiares conviventes. Motivo por el cual esta es una situación que nuevamente requiere de nuestra concentración en el esfuerzo para justamente que no sucedan situaciones similares, habida cuenta de que ya estamos trabajando en un tiempo extenso y que esto está durando bastante. Pero bueno, recobramos estas reuniones, reforzamos las áreas de trabajo y prontamente vamos a ofrecer estos dos servicios en su normalidad, sabiendo que en este momento los servicios funcionan y que es clínica médica el lugar en donde se reciben a los pacientes que por urgencia ingresarían a traumatología y cirugía. ¿Esta sanitización se debe hacer periódicamente, doctor? La sanitización es un elemento sistemático que realizamos justamente cuando alguna de las áreas del hospital presenta un caso sensible. En este caso no lo pudimos hacer en esa oportunidad porque contábamos con pacientes y hasta que los pacientes fueran derivados o sus resultados obtenidos, ya sea tanto a la Clínica del Carmen como a la Clínica Médica, tuvimos la necesidad de evacuar esas áreas. Pero normalmente nosotros en áreas externas del hospital y demás procedemos con el isoclor y procedemos con los procesos de desinfección generalizada, con lo cual mantenemos la asepsia de la zona. De modo tal que sí, la regularidad en estas normas es de práctica. José, ¿se tienen novedades del paciente de chiquito de 12 años que fue trasladado el domingo? Bueno, hasta la medianoche estaba en una situación muy crítica, así que esperamos ahora para el mediodía el próximo parte, pero la situación es muy crítica. Intendente, ayer hubo reclamo de la policía bonaerense. Bueno, hoy el jefe de gabinete, el secretario y el ministro de Salud de Seguridad bonaerense anunciaron un reconocimiento para el personal policial, pero bueno, ¿cuál es la situación de Chivilcoy? Bueno, en Chivilcoy afortunadamente no hemos tenido ningún reclamo, si bien yo debo ser claro y justo con respecto a esto. Hoy a mí me toca ser intendente de Chivilcoy, pero todos saben que he tenido 30 años en la fuerza y que he estado siempre en contacto con la policía. Incluso cuando fui diputado me ha tocado ser autor de varias leyes que se aprobaron, que son justamente para beneficiar a heridos, a víctimas, a viudas de fallecidos en actos de servicio y demás. El reclamo es justo de una forma equivocada. O sea, claramente cobrar 40 pesos una hora extra hoy, creo que el solo número habla de que el reclamo es totalmente justo. Ahora, esto no está generado en estos 6 meses ni por la pandemia, esto está generado por años de atraso. La policía tuvo durante mucho tiempo el mismo aumento que los docentes, hasta que hace un par de años esto se dejó de lado y
realmente creo, no estoy muy informado sobre porcentaje, pero me parece que el año pasado prácticamente no hubo aumento, y este año, bueno, en el mes de abril, que es cuando se tratan las paritarias de la policía, por supuesto no se han podido tratar por una cuestión lógica, que no se ha tratado ninguna paritaria todavía, ¿no? Porque estamos en plena pandemia. Lo que sí, por supuesto, a los policías de Chivilcoy, que ya se los dije ayer a través del jefe de policía, con el cual hablo varias veces por día, y a todos los policías de la provincia le pido que trabajen, que brinden seguridad, que es lo que todos esperamos de la policía de la provincia, y por supuesto que el reclamo es justo y que tendrán que hacerlo por el canal que corresponda. Y yo entiendo que tanto el ministro de Seguridad como la ministra de Gobierno, como el gobernador, como el jefe de gabinete entienden el problema, saben que el reclamo es justo y que lo van a resolver, pero el carril es el diálogo y no dejar sin seguridad a los bonaerenses. O sea, me parece que están equivocando la forma y dejándose llevar por gente que en este momento no corre ningún riesgo, como sí lo corren los policías que están trabajando arriba de los móviles y que lamentablemente utilizan al personal en actividad para llevar a cabo otros fines. O sea que, por favor, el personal policial que trabaje, que cumpla con su tarea, y todos los que tenemos responsabilidades vamos a trabajar desde nuestros lugares para que cobren lo que tengan que cobrar y para que tengan los elementos de trabajo y para que tengan todos los beneficios que tienen que tener. Pero de ninguna manera se puede dejar sin seguridad a la comunidad de ninguna localidad de la provincia de Buenos Aires. Con respecto a este decreto que se busca imponer con respecto al tema de las multas, quería saber si hay alguna noticia que podamos saber en cuanto a las conversaciones entre los bloques para ver qué posibilidades hay de aplicarlo con el consenso del Deliberativo Municipal. El decreto está finalizado, en un rato lo voy a firmar y lo vamos a elevar al Consejo Deliberante. Ayer hablé yo personalmente con la concejal Zacardi, adelantó que está de acuerdo con la idea y que lo van a apoyar. Hablé con la concejal Mangino en el mismo sentido, también manifestó su apoyo, por supuesto, es personal de salud además. Y habló la jefa de gabinete con la presidenta del Consejo, que es para adelantarle el envío y que además pertenece al bloque del Frente de Todos. Y bueno, en principio, al menos por teléfono, se notó también partidaria de este sistema. Estamos finalizando ahora cuáles van a ser los montos de las multas. Quiero dejar en claro, como dije ayer, que esto va a ser la mitad del dinero para salud, que seguramente lo vamos a anunciar mañana con el secretario de Hacienda, pero seguramente va a ser administrado por la cooperadora del hospital, para que no haya ninguna duda, y el resto para el fondo COVID que hemos implementado para comercio, industria y servicios. Pero esto no tiene un fin recaudatorio, esto tiene un fin de que cumplamos cada uno de nosotros lo que tenemos que cumplir, y que estos temas tan complejos como son las fiestas privadas, la falta de utilización de barbijo, no cumplir los protocolos, se disminuyan al mínimo posible, ¿no? Esa es la idea de este decreto. Acá no buscamos plata, o sea, no hace falta plata para esto, lo que hace falta es no tener más casos. Entonces, es un último intento de evitar tener que cerrar los comercios y perjudicar a mucha gente, ¿no? Ayer escuchábamos que el intendente Alberti, con muchos menos casos que nosotros, ha dispuesto a pasar a una fase 3 moderada, y si bien, bueno, él permite algunas aperturas que los intendentes tenemos facultades de hacer, habría mucha actividad que habría que frenar si nosotros bajamos a fase 3, así que vamos a esperar el resultado de los 140 casos que tenemos en espera, que eso es central, y vamos a tomar las decisiones que haya que tomar, pero primero, antes de disminuir de fase, vamos a intentar resolverlo controlando más, que ya hemos estado controlando más y tomando medidas que no son muy simpáticas en la calle, pero que hay que hacerlas. Obligar a la gente que va caminando que se ponga el barbijo y tantas cosas que hemos hecho en estos días, ayer y el domingo, y vamos a hacer hoy, vamos a seguir haciendo. Y bueno, esperemos que esto se apruebe el jueves y
que ya a partir del viernes tengamos la posibilidad de aplicar estas sanciones y ojalá no se aplique ninguna. La idea no es, reitero, ni recaudar ni sancionar, la idea es que cumplamos cada uno lo que tenemos que cumplir. ¿Hubo cambios con respecto a cómo provincia determina el cambio de fase o cuál es el porcentaje? No, nosotros seguimos en fase 4, sí, cambió muchísimo, por supuesto, la fase 5, o sea, la fase 5 antes era la que más tenía y hoy tiene solamente 25 municipios y yo creo que en la próxima va a tener 7 y va a llegar el momento que no va a tener ninguno, porque no va a haber ningún municipio que pueda tener menos de 10 casos cada 100.000 habitantes. Un municipio que tiene 10.000 habitantes con un caso baja a fase 5. Entonces va a ser imposible que en 2 semanas o 3 más haya algún municipio en fase 5 en la provincia de Buenos Aires. Imaginemos que Chivilcoy tiene que tener menos de 7 casos cada semana, Alberti tiene que tener 1, Suipacha tiene que tener 1, o sea, Saliqueló, que tuvo por primera vez un caso antes de ayer, ya con un caso pasa a fase 4, entonces yo creo que las fases tal como están diagramadas, que no las critico, son así, en su momento tuvieron su resultado, hoy ya no tienen ningún sentido, o sea, no va a haber ningún municipio que pueda estar en fase 5 dentro de muy poco tiempo. Tenemos que tener en cuenta que el virus se va diseminando hacia afuera, lo estamos viendo, reitero, Trenquelauquen ayer tuvo 17 casos, como mínimo, posiblemente haya tenido más, entonces es muy difícil que ciudades como Chivilcoy, que estamos anunciando 8, 11, 6, 5 casos y que además tenemos 140 casos en espera, podamos estar en fase 5. No pasa hoy por el sentido común de nadie esto, ¿no? Compartimos su preocupación con respecto al desconocimiento que hay con el sector privado. ¿Habrá alguna forma, entonces le pregunto al doctor a usted, de tener esa información como para evitar, porque por ahí se cuida el sector público y se descuida demasiado los controlados a través del privado, de los hisopados que por ahí están a la espera del resultado? La obligación del sector privado es cargar los resultados positivos, eso no lo podemos manejar nosotros, no es un tema que maneje el sistema público, en todo caso tendría que salir alguna resolución nacional, digamos, pero bueno, los laboratorios privados son privados y si yo no quiero que trascienda que me hisopé, no creo que ellos puedan anunciarlo públicamente. ¿Pero no lo supera la situación al querer personalmente hacer reconocer la situación? No, lo que podría pasar, lo que debería pasar es que todos cumplamos lo que establece el protocolo, que sí establece que el hisopado debe quedarse en su casa y aislado. O sea, lamentablemente no ocurre muchas veces con los que se hisopan en el servicio público, también es difícil que ocurra con los que se hisopan en el sector privado. Con la diferencia además que el que se hisopa en el sector privado en el 99% de los casos no tiene síntomas, entonces se cree que está sano. Y bueno, pasó con este joven de 20 años que estuvo circulando por todo. ¿En el privado se hacen las mismas recomendaciones que se hacen? Sí. Más allá de que uno lo sabe porque lo escucha todos los días, ¿no? Sí, el privado lo hace, pero bueno, nosotros también lo hacemos y le hacemos firmar una declaración jurada y lo llamamos por teléfono y de todas maneras muchos no cumplen. Y como dije antes, hoy tenemos 712 personas, si mal no recuerdo, en seguimiento. No hay forma de poner un ejército de 712 personas que esté una al lado de la otra. Sí o sí, en este caso es fundamental la responsabilidad de cada uno, que muchos la tienen y muchos lamentablemente no. Y bueno, y eso es lo que genera o puede generar, en algunos casos afortunadamente, a pesar de los incumplimientos no se han generado otros contagios, pero en otros casos sí. De todas maneras, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que lo que dicen todos los especialistas del tiempo que hay que estar en contacto y de qué forma para contagiarse. Entonces, si cumplimos el resto de las medidas cada uno de nosotros, por más que estemos en contacto con algún contagiado, es posible que no nos contagiemos. Ahora, eso es fundamental, que usemos el tapaboca, que estemos a 2 metros, que mantengamos las condiciones de higiene, y si tenemos la mala suerte de cruzarnos con algún hisopado que todavía no tiene el resultado, posiblemente si cumplimos nosotros con todos los requisitos no nos vamos a contagiar. Ahora, si compartimos mate, nos vamos a contagiar. Si estamos media hora hablando en una mesa a medio metro sin tapabocas, nos vamos a contagiar. Entonces, también es central que nosotros mismos cumplamos como vecinos todas las precauciones y todos los protocolos.
de los 140 casos que se están esperando, resultados, ¿muchos pertenecen a personal de salud? No, muy pocos. Hay, pero no tantos. O sea, la mayoría son hisopados en la carpa o en el hospital y bueno, que por esta saturación de los... en Moquegua también, por el caso positivo, hubo varios hisopados, no por el delegado, sino por el caso anterior. El tema es que se saturó también el laboratorio de Mercedes, lamentablemente ayer. Entonces, bueno, es muy difícil cuando se reciben tantas muestras de tantos municipios que se pueda cumplir diariamente con lo que sería lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que las muestras que fueron hoy a la mañana, esta noche vengan informadas para que tengamos una fotografía del día, pero bueno, no está a disposición ni al alcance nuestro eso, tendremos que seguir esperando. Lo que sí le pedimos a todos los que están esperando, que si se sienten bien, se queden adentro igual y esperen el resultado, porque muchos que se han sentido bien y han salido han generado contagios, y esto no es lo ideal ni es lo que esperamos en este momento. Y entendamos que estamos en un momento muy complicado de la pandemia. Ayer el número nacional fue bajo con relación a lo que venía ocurriendo, pero seguramente debe pasar en muchos municipios lo que pasa acá. Entonces el número es bajo porque no se terminan de examinar todas las muestras. Cuando se terminen de examinar todas las muestras, ahí tendremos el número real. Y seguramente no va a ser tan bajo. Entonces, a cuidarnos todos y a entender que estamos en un momento muy complicado de la pandemia. ¿Habrá algún hisopado para los funcionarios que estuvieron cerca del delegado? Solamente si tienen síntomas, o sea, el sistema es claro, 14 días de aislamiento desde el último día que estuvieron en contacto con él. Si no hay síntomas, no tenemos que seguir hisopando por hisopar, o sea, la idea es hisopar lo que realmente establece el protocolo. Después, si alguien para su tranquilidad desea hacerlo, lo puede hacer en el privado, pero digamos, después ocurre lo que ocurrió en Junín el fin de semana pasado, que se quedaron sin reactivos por la cantidad de muestras que llegan. O sea, el sistema es claro, si yo estoy 14 días aislado y no tengo ningún síntoma, el último contacto del delegado municipal con el secretario de gobierno fue el 2 de septiembre. O sea, desde ese día, 14 días para adelante, si no hay ningún síntoma, en teoría no habría ningún problema para que vuelva a trabajar, que es lo que está ocurriendo hoy. Incluso para el personal esencial de salud y de seguridad, el protocolo establece 10 días. Hasta ahora nosotros venimos haciéndolo igual de 14, pero el protocolo de provincia a los 10 días se los puede volver a trabajar. Gracias. Compartir todo contigo y a veces con mirada yo te digo todo lo que siente el corazón, todo lo que llevo dentro mío. ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? En tus viejos brazos se quedó el ayer.
rescoldo del alma arisca que se fue. El tiempo en tus manos solas quedó tendido sobre la luz. Sangre reseca en las mañanas, llorando siglos a la voz del sol. El grito inca estremeció el dolor. Silencio descalzo por tu cuerpo va. Las piedras al viento le roban la sal. Los grillos duermen la nada.